Buenos días, mi nombre es Marcela Eres, soy neumonóloga del Sanatorio Güemes y en el Hospital Nacional Posadas. Vamos a hablar de nódulo pulmonar solitario, principalmente de predictores de malignidad. Sabemos que un nódulo pulmonar solitario es una opacidad redondeada, de diámetro no mayor a 3 centímetros, mayormente rodeado de pulmón sano, y que no presenta otras alteraciones torácicas relacionadas como derrame pleural o adenopatías. Cada vez con más frecuencia en la práctica clínica encontramos nódulos pulmonares, aún por fuera de los programas de cribaje de pulmón. La tomografía en la práctica asistencial se ha convertido en un elemento muy frecuente, y sabemos de sobra de la importancia de detectar eh, un nódulo pulmonar maligno y poder darle diagnóstico de certeza y tratamiento quirúrgico. Pero cuando estudiamos nódulos de más, también tiene consecuencias, ¿no? Cuando hay los nódulos benignos, que son los pacientes con nódulos benignos sometidos a procedimientos, aumentan los costos y aumentan la morbimortalidad. El National Lung Screen Trial muestra un 25% de falsos positivos, es decir, de nódulos que se creían que eran malignos y finalmente no lo fueron. Es un número importante. Entonces, nos es necesario poder distinguir qué nódulos, en qué pacientes vamos a estudiar y qué nódulos vamos a seguir, ¿sí? Esta es la guía Fleischner, de la Sociedad de Fleischner. Parece sencillito, ¿no? Ellos nos dicen, bueno, con este tamaño tienen que hacer, si el nódulo es sólido hay que hacer esto, si el nódulo es subsólido hay que hacer tal cosa y seguirlo así en el tiempo. Sí, parece sencillo, pero vemos que nos piden que tenemos que distinguir entre nódulo de bajo riesgo y alto riesgo. Y acá es donde tenemos cierta dificultad. Recuerden siempre que todas estas decisiones son multidisciplinarias, siempre son multidisciplinarias. ¿Dónde radica la dificultad? Bueno, hay cosas que sabemos claramente, ¿no? Los pacientes que tienen nódulos con calcificaciones con patrones de benignidad como la calcificación central o difusa o laminada o popcorn, no los vamos a estudiar. Asimismo, los nódulos pericisurales son benignos. Y bueno, la estabilidad del tamaño. Si tenemos una imagen y tenemos antecedentes de esa imagen en caso de nódulos sólidos de 2 años y de nódulos subsólidos de 5 años, podemos, si hay estabilidad de tamaño, podemos descartar el seguimiento. También conocemos ciertos predictores de malignidad, como la exposición al tabaco, al asbesto, la edad, la historia de cáncer de pulmón familiar, la neoplasia previa y ciertas características del paciente, como la presencia de enfisema, de un nódulo parcialmente sólido, de la espiculación del nódulo, del tamaño de ese nódulo y de la localización en lóbulos superiores. Sabemos que todo esto aumenta el riesgo de malignidad, pero ¿cómo poder medirlo? ¿Cuántas de estas variables son importantes tener para poder decir a este paciente lo estudio y a este paciente lo sigo? Bueno, no es fácil, esta decisión siempre implica la discusión multidisciplinaria, pero con este objetivo es que se han desarrollado varios modelos de predicción de malignidad. Este modelo, publicado en 1997 por Swensen y colaboradores, en la bibliografía lo van a encontrar como el modelo de la Mayo Clinic, es un estudio retrospectivo, se hizo en los años 80, reclutó 629 pacientes, se detectaban nódulos por medio de radiografía, excluía a los pacientes que tenían historia de cáncer extratorácico en los últimos 5 años o historia de cáncer de pulmón a lo largo de su vida. El hallazgo era de 23% de nódulos malignos, un porcentaje alto de nódulos malignos, y 12% de los nódulos fueron indeterminados. Hicieron una población donde
donde desarrollaron el modelo, y en otra población ellos mismos validaron este modelo. Entonces, de las múltiples variables que toman, utilizan 6 variables, por ser significativas, para el desarrollo de la ecuación. 3 variables clínicas y 3 variables radiológicas. Las variables clínicas son el hábito tabáquico, la edad y el antecedente de otros cánceres, acuérdense, más allá de los 5 años, ¿no? Porque los de que habían tenido cáncer extratorácico en los últimos 5 años no estaban incluidos. Y dentro de las variables imagenológicas, la especulación, la localización de lóbulos superiores y el tamaño. Bueno, ellos construyen una curva ROC, un área bajo la curva de 0,83, con una especificidad del 90%, y construyen una ecuación como la que ven acá, que por suerte tenemos calculadores y aplicaciones para hacer estas predicciones, ¿no? No es necesario hacerlo manualmente. Posteriormente, en el 2013, surge este otro modelo de predicción de la Universidad de Brock. Tengan en cuenta que hay muchísimos modelos. Yo seleccioné algunos que son los que más se repiten y se utilizan en la literatura, pero siguen surgiendo distintos modelos. Bueno, este modelo toma muchísimos más pacientes, 2.537, pero son pacientes que son sometidos a un screening de cáncer de pulmón, ¿sí? Pacientes, es decir, tienen determinadas características de 50 a 75 años, que ya tienen historia de tabaquismo, no tienen antecedentes de cáncer de pulmón. Este estudio es mucho más nuevo, 2008 al 2010, y la incidencia de malignidad muchísimo más baja, 5,5% de malignidad. Bueno, lo mismo, toman varias variables, y de todas estas variables que toman, hacen varios modelos, bueno, parciales o completos, no nos vamos a detener esto. En definitiva, el modelo predictor toma la edad del paciente, el sexo femenino, la historia familiar de cáncer de pulmón, el enfisema, el tamaño del nódulo. El tamaño del nódulo es uno de los parámetros más significativos, si bien no hay una relación lineal entre tamaño y malignidad. Si se trata de un nódulo no sólido, es decir, parcialmente sólido, mayormente no sólido y sólido, la localización en lóbulos superiores, y la presencia o no de especulaciones. Y destacan que en nódulos menores a 10 milímetros tiene también una alta área bajo la curva. Esto es importante porque el modelo de la Clínica Mayo, acuérdense que se habían detectado los nódulos sobre radiografías de pulmón, quiere decir que los nodulitos más pequeños no estaban contemplados en ese modelo. Y algo importante que surge de este modelo de predicción es que ningún módulo pericisural había sido maligno. Este modelo, publicado en el 2005, lo que hace es tomar pacientes que habían sido derivados a realizar PET-TC por nódulo pulmonar solitario, 106 pacientes. Excluyen enfermedad maligna en los 5 años previos, desconocen si hay enfermedad maligna remota previa, y lo que hacen entonces es aplicar el modelo predictor de la Clínica Mayo, el de Swensen y colaboradores que les mostré al principio. Ellos tienen una tasa de nódulos malignos del 57%, es lógico porque son pacientes ya derivados a PTC, es decir, que ya tenían una historia de una sospecha más alta de malignidad, y construyen una ecuación utilizando el modelo predictor de Swensen, al que validan, y que tienen unos valores muy parecidos a los que tuvo Swensen, y a este modelo después le suman los hallazgos de la tomografía, la intensificación de captación de la tomografía
del PET-TC lo realizan en forma cualitativa y entonces mejoran el pretest de malignidad que si se hace solamente con PET o solamente con el modelo predictor de la Mayo Clinic. Les quiero mostrar este trabajo. Este es un trabajo publicado en el 2015 del Reino Unido y lo que hace es comparar 4 modelos predictivos de malignidad, 2 de los que ya hablamos, 3 de los que ya hablamos, el de la Mayo Clinic, el de la Universidad de Brock y el modelo de Herder, que es este último modelo que les mostré que sumaba al modelo de la Mayo Clinic el PTC, y por último un modelo que yo no les comenté, pero también muy nombrado en la bibliografía, que fue publicado en el 2007, que se hizo en la Asociación de Veteranos, y que tiene como limitantes que por un lado eran la mayor parte de las personas estudiadas eran hombres, y que le faltaban datos, entonces las variables tomadas fueron muy pocas, no tenían el dato de la especulación, de la historia del cáncer de pulmón, le faltaron algunos predictores, ¿no? Bueno, este grupo del Reino Unido, cuando hace la comparación de los 4 modelos, ve que en general los modelos tienen buena capacidad de predecir riesgo de malignidad, son superiores el de modelo de Mayo y de Brock sobre el de la Asociación de Veteranos. El modelo de Brock tiene mejor área bajo la curva para los nódulos subcentimétricos, algo que ya sabíamos, y que en los pacientes con, si se le agregaba el PTC, el modelo de Herder mostraba mayor precisión. Este otro trabajo se los traje para mostrar. Hacen el mismo trabajo de validación y de comparación de los 4 modelos predictores, pero en Corea. ¿Qué característica tiene el Centro de Estudio Corea donde se hace? Es que tiene alta prevalencia de tuberculosis. Y ellos ven que los 3 modelos clínicos radiológicos tienen un resultado similar, pero al sumar el PET-TC a estos modelos, es decir, aplicar el modelo de Herder, no mejora, y ellos lo atribuyen a su alta tasa de tuberculosis. Con esto quiero decir que es importante cuando uno aplica modelos predictores, que estos modelos deben estar validados en las poblaciones que los utilizamos, y que tengo que conocer las limitaciones de cada uno de estos modelos. Les voy a mostrar este trabajito que hace el mismo grupo de la Mayo Clinic de Swensen, donde ellos 2 años después de publicar su modelo predictor, comparan el modelo predictor con 4 revisores médicos de distintas especialidades, un radiólogo, un cirujano, un neumonólogo y un clínico, y les piden que hagan su predicción de malignidad. El resultado es que las áreas bajo la curva de los 4 revisores y del modelo predictor son parecidos, si bien hay una tendencia a predecir más malignidad en los médicos que en el modelo, no es la diferencia estadísticamente significativa, y es por eso que algunos, basado en esto, prefieren usar ciertas escalas cuantitativas y no estas ecuaciones para predecir malignidad, pero bueno, todo se basa más o menos en lo mismo que habíamos dicho, en exposiciones, tabaco, en la historia de cáncer previo, en el tamaño del nódulo, y en las características especuladas o no. Lo cierto es, existen los modelos, podemos usarlos, necesitamos conocer sus limitaciones y si está validado o no en la población, y tenemos que conocer cuáles son las condiciones de riesgo para malignidad
y de riesgo para benignidad. Entonces ahora sí, podemos ir a ver los algoritmos, ¿no? Vamos al algoritmo nuevamente de Fleischner, y entonces no me voy a detener en la parte imagenológica porque es algo que seguramente charlen con especialistas en diagnósticos por imágenes, pero algo importante es la importancia de la volumetría, y entonces de acuerdo al diámetro o volumen voy a poder, y si el nódulo es sólido o subsólido, recuerden que los nódulos parcial subsólidos son de crecimiento lento, por eso el control debe ser ya no a 2 años, sino a más, y la guía Fleischer nos dice a 5 años, y que dentro de los nódulos subsólidos, los parcialmente sólidos, tienen altas chances de ser malignos, tienen como ventaja que son de crecimiento lento, pero bueno, esto es otro dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir cómo seguiremos los nódulos, y entonces la guía Fleischer nos ayuda bastante una vez que tenemos estos datos. Otra guía que usamos mucho y que es muy buena es la guía de la British Thoracic Society. Fíjense que toman primero los nódulos no sólidos no calcificados en este algoritmo, porque los que tienen calcificaciones con el patrón que ya comentamos, o los nódulos pericisurales, son descartados de el algoritmo, ¿sí? Se consideran benignos y son descartados, y lo mismo, si tuviéramos imágenes previas de acuerdo a volumetría o a cambios en el diámetro, se decide o no seguirlo, ¿sí? Y van a ver que ellos usan el modelo de Brock para predecir malignidad, y una vez que predijeron la malignidad, cuando los nódulos con alto riesgo de malignidad deciden hacer un PET-TC, aplican el modelo de Herder. ¿De dónde surge aplicar el modelo de Brock y el modelo de Herder? De aquel trabajo del Reino Unido que les mostré, que comparaba los 4 modelos predictores y mostraba que el modelo de Brock era el de mejor área bajo la curva para los subcentimétricos, y mostraba que cuando se hacía PET, el modelo de Herder sumaba y tenía mejor capacidad de predecir riesgo de malignidad. Bueno, y de acuerdo a estas predicciones, ya les dije que hay calculadoras que no hace falta hacer a mano los cálculos, vamos a decidir si es quirúrgico o si vamos a realizar algún estudio mínimamente invasivo no quirúrgico. Para subsólidos lo mismo, ya no utilizan el PET por lo que es el rendimiento del PET en este tipo de nódulos, pero lo mismo, aplicando el modelo de Brock, van a decidir si estudiar o no, o si continuar con imágenes. Y entonces lo que nos aparece como dificultad es qué estudios podemos hacer, ¿no es cierto? Cuando encontramos un nódulo que sospechamos alto riesgo de malignidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, las preferencias del paciente, saber si el paciente quiere ser estudiado y tratado, si llegado a un diagnóstico, el performance status del paciente, si está en condiciones de recibir un tratamiento una vez que uno llegue al diagnóstico, y tener en cuenta que fuera de la cirugía, todos los procedimientos que hagamos tienen un rendimiento limitado en nódulo pulmonar solitario, y que a veces, ante la falta de diagnóstico, un diagnóstico negativo, puede ser necesario repetirlo, ¿sí? Los 3 métodos invasivos nódulo pulmonar solitario: la broncoscopía, la punción guiada por imágenes y la cirugía, ¿sí? No voy a hablar de cirugía porque sé que tendrán una clase dada por un cirujano, y bueno, va a poder sumarles mucho más
de lo que yo pueda decir. ¿Qué sabemos de la broncoscopía y el nódulo pulmonar solitario? Sabemos que no tiene mucho rendimiento, la sensibilidad varía según las distintas series, del 20 al 80%, y depende muchísimo del tamaño, de la proximidad del nódulo al árbol bronquial, y de la prevalencia de cáncer de pulmón en esa población y del riesgo de malignidad. Prácticamente no se usa en nódulos menores al 1,5 centímetros porque es una sensibilidad muy baja, y lo que sí ha mostrado aumentar la sensibilidad del método es cuando encontramos un bronquio que conduce a la lesión. De hecho, esta es la única situación donde la British Thoracic Society sugiere que vale la pena intentar en un estudio por broncoscopía. En algunas series hubo hallazgos endoscópicos, endobronquiales, entre un 3 y un 4%, aún con tomografía que no lo sugería. Si uno hace una broncoscopía simple, tenemos muy poco rendimiento, lo lógico es hacerlo guiada por fluoroscopía. Este trabajo habla de lo que es la broncoscopía simple, sin guía radiológica, fue publicado en el 2012, 308 pacientes, mírense la sensibilidad que bajita, se hizo sobre población en Nelson, ¿sí? 13.5 de sensibilidad, un valor predictivo negativo del 50%, y es verdad, encontré este estudio que eran nódulos de muy bajo diámetro, ¿sí? Entonces, se recomienda realizar broncoscopía teniendo en cuenta la predicción de malignidad, es decir, que si la predicción es alta y una broncoscopía negativa no descarta que el nódulo sea maligno, pero suele hacer broncoscopía cuando los nódulos son cercanos a las vías aéreas centrales, especialmente si tienen un bronquio que conduce a ellos. Con respecto al EBUS, también según las series, el rendimiento diagnóstico es mayor que a la broncoscopía, pero varía entre 45 y 75%, lo que parece es no haber una relación, a diferencia de la broncoscopía flexible, con lo que es la localización, la relación al bronquio y el tamaño del nódulo pulmonar. Y una ventaja que tiene en algunos trabajos, permitió identificar nódulos que no se veían con el estudio fluoroscópico, ¿sí? Sería superior en este sentido, y de elección si uno tiene esa posibilidad. Y el método no quirúrgico, invasivo, con más rendimiento en nódulo pulmonar solitario, es sin duda la punción guiada por imágenes, mayor rendimiento cuando el nódulo es periférico. Lo mismo tengo que tener en cuenta que puede ser no diagnóstica hasta el 50% de los casos, que hay falsos positivos y que la cantidad de falsos positivos o de valor predictivo negativo, perdón, dependerá de la predicción de malignidad. Es decir, si estoy frente a un nódulo con alta probabilidad de ser un cáncer de pulmón, una punción no diagnóstica tiene un 50% de chances de no ser negativa, ¿sí? Es decir, de que el nódulo, por más que la biopsia haya sido negativo, no sea no neoplásico, perdón. Bueno, también, si bien también las lesiones menores a 2 centímetros disminuye la sensibilidad, y la desventaja con respecto a la broncoscopía es que tiene mayor tasa de complicaciones neumotórax, depende de las series, hasta en un 30% de los casos. Bueno, y por último, la cirugía. Les dije que no iba a hablar, solo decir que sí, que es cierto que es el mejor método para estudiar un nódulo pulmonar solitario en cuanto a su rendimiento diagnóstico, pero no debemos olvidarnos que si bien cuando hacemos resección de un nódulo pulmonar benigno, la mortalidad es muy bajita, menor al 1%, no deja de tener riesgos de morbi-mortalidad. Entonces, para no olvidarnos de esta clase, es que el trabajo debe ser conjunto, que cuando yo aplico predictores de benignidad y malignidad, tengo que conocerlos. Si quiero usar un modelo, puedo usarlo, pero tengo que saber que tal vez no esté validado en mi población. Tengo que saber sobre qué población se probó ese modelo y saber que son
modelos, ¿sí? No tienen una certeza del 100%, son predicciones, ¿m? Son probabilidades estadísticas. Cuando elija siempre en medicina una conducta, tengo que conocer las preferencias del paciente, y cuando aplico un procedimiento mínimamente invasivo, tengo que conocer cuáles son esas limitaciones del estudio, y tengo que conocer cuáles son las fortalezas para elegir entre uno y otro, y saber qué hacer posteriormente con ese resultado. Espero que les haya servido la clase. Y bueno, estamos a disposición ante cualquier pregunta. Muchas gracias.